Evangelio del Día y Reflexión, a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 30 de marzo de 2025. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores, «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, «Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos, y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo, «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». San Lucas 15, 1-3, y 11-32. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este domingo 30 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma, contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 15, 1-3, 11-32, la parábola del Hijo Pródigo. Lo hemos leído también entre semana, ahora cae en domingo de Cuaresma. Y el Señor nos manifiesta con esta parábola su corazón de Padre, lo que hace Él por nosotros si quisiera hacer, pero como también lo detienen 2 actitudes. Podemos decir que la del pecador, la del que llega al pecado, a la ruptura con el Padre, es el primer hijo, pero el otro, aún manteniéndose, no hace las cosas por amor al Padre. Es decir, no es buen hijo. Lo hace por el deber y exige según el deber, hasta tal punto de no alegrarse por la recuperación del hermano, ni alegrarse de que su padre esté contento. Es decir, estaba simplemente tranquilizando su conciencia por el deber, cumpliendo y preparando su futuro, su herencia, y como él cumplió, su padre debería después cumplir. Y hasta quizás más, pero porque Él es el principio y Él cumplió. Podremos ver entonces el alma que se aleja de Dios por el pecado mortal, rompe con el Padre, por más que tenga su semejanza, su apellido, todas sus cosas, y mantenga ciertos valores o llamada espiritualidad, que la vida espiritual verdadera muere con el pecado mortal, por eso se llama mortal. Y el otro es el que persevera en la vida espiritual, pero no buscando la santidad, sino cumplir, porque hay que cumplir religiosamente, o para no condenarme. Y como él piensa que se condenaría, piensa que el otro debería condenarse por haber hecho lo que hizo, lo cual ya pasó de alguna manera,
Él tocó fondo, no me refiero a condenación eterna, sino que padeció la muerte, digamos, del afecto y demás, la ausencia, perdón, no muerte, la ausencia del afecto, la miseria, la pobreza, todo lo que es fruto de la herida del pecado cometido por nosotros. Aunque pensemos que al principio nos hace felices, como este que dilapida todas las cosas en placeres, después se da cuenta de lo que provoca esta ruptura con el Padre. Entonces, el menor dice, dame la parte de herencia que me corresponde, reconoce la herencia a su padre, etcétera, pero para usarlo hasta el punto de romper con él de toda manera, de toda educación, y terminar, porque es condenable y el hermano lo condena, con prostitutas, con despilfarro, con todo lo que sea. Podría haberse ido y no haber malgastado en esas cosas, pero sí lo hizo. Entonces, el problema es que rompió con el Padre, rompe con Dios Padre el alma. ¿Por qué? Porque le pide en vida la parte de la herencia, diciendo, ya me voy, es decir, no vuelvo más. Ya mi herencia es como si fuese muerto. La herencia se pide cuando el Padre muere, no en vida. Entonces, como diciendo, no quiero tener más parte con esto, o sea, acá ya no tengo otro interés. Entonces, hay una verdadera ruptura, y eso pasa en la vida espiritual con el pecado mortal. Hay una trampa, una gran trampa en este tiempo de hacernos pensar que es una manchita, una inmadurez, un error ortográfico, como escuché. Eso solamente es el pecado. No, es una decisión que, aunque se usase para cosas buenas, es una ruptura con Dios. Y después termina donde termina. Ahora, este hijo vuelve por el hambre, se da cuenta a dónde lleva el pecado mortal, al vacío de Dios, a no dominar el propio ego, a maltratar al prójimo, a pasarse en placeres, caprichos y excesos, etcétera. Es a donde lleva, ¿por qué? Por la ausencia del padre, educador, contenedor, que ama, etcétera. Y el otro, decíamos, se mueve solamente por el deber. Se mueve por el deber. Ahora, volviendo a este primer hijo, el Señor le habla a Santa Faustina numeral 1728, me refiero al alma que vive en pecado mortal. Escribe, soy santo, 3 veces santo, y siento aversión por el menor pecado. No puedo amar al alma manchada por un pecado. Siente aversión, y de hecho es lo que provoca. Le roba los dones, pero los termina perdiendo, porque su alma no puede mantener la vestidura y beneficios del Padre. Los vuelve a despreciar por el alcohol, por las mujeres, etcétera. Pensamos que vamos a mantener la vida de valores, de muchas cosas espirituales aprendidas, en la catequesis, en el Evangelio, en la vida cristiana, pero después se va perdiendo totalmente, y estamos viendo los desaires de tantas décadas de católicos que decían no hace falta ir a misa para ser buenos, no hace falta confesarse para ser buenos, etcétera, etcétera. Y hoy postrados en cualquier tipo de inmoralidad, y se fue permitiendo todo, cada vez más, sea divorcio, aborto, eutanasia, droga, etcétera. Es un poquito y todo lo hacen y empiezan así todas las cosas. Entonces, le dice el Señor en este numeral que cuando se arrepiente, su generosidad para con ella no conoce límite, como el padre que lo reviste y llena de anillo, sandalia, vestimenta nueva, de lujo, mata el ternero engordado. Y continúa el Señor a Santa Faustina: persigo a los pecadores con mi misericordia en todos sus caminos, y mi corazón se alegra cuando ellos vuelven a mí, como el padre que esperaba la venida del Hijo. Olvido las amarguras que dieron a beber a mi corazón y me alegro de su retorno. Bueno, dice que también continúa este numeral, que si se endurecen, si hacen oídos sordos, los abandona dejándolos a sí mismo, y que tengan lo que quieren, que es la muerte, la complacencia caprichosa y enferma del pecado, etcétera. Porque el Señor insiste hasta cierto punto, por más que siempre los persigue, cuando el alma ya ha decidido cortar, el Señor ya lo sabe y respeta. Terrible, terrible, decía San Agustín, temo al Dios que pasa y no vuelve, que es el cansancio de Dios.
Pero en el numeral 1279, Santa Faustina nos muestra una corrección no solo al hijo que abandona al padre totalmente, sino aquel que está con una errónea actitud. Yo cumplo porque como, porque todo esto, porque me va bien, rezo me debería ir bien, etcétera, pero no tengo celo apostólico, no me importa el prójimo. Es decir, si alguien vuelve al redil, si alguien se convierte, por supuesto que no va a mostrar mala cara, etcétera, pero ¿qué hice yo para que vuelva? Ayuné, recé, me mortifiqué, ¿qué sacrificios he ofrecido? Entonces no has hecho nada, no tenías interés en que tu hermano vuelva. La alegría, por supuesto, cualquiera se alegra cuando hay fiesta y comida. Entonces, este hermano, que son los que a veces perseveran, pero por otro interés, debe conocer el rostro del Padre, que es un Padre que los ama y nos ama siempre. Santa Faustina lo va a decir de esta manera, siendo capaz de sufrir todo por su Padre, por el Señor, no esperaba gozar las cosas buenas y que le vaya bien. Pero el numeral 1279 dice así al final, con una gracia especial después de un sufrimiento, como una niña sentía que todo lo que poseía el Padre Celestial era mío. Él mismo me ha levantado del suelo hasta su corazón. Sentía que todo lo que existe era mío de modo exclusivo, pero yo no deseaba nada, porque solo me basta Dios. Bien, este es el camino, tanto de la parábola de hoy como de la Cuaresma. Comprender que tenemos derecho a nuestro Padre Celestial mucho más que a las pequeñeces de esta vida a la cual nos apegamos tanto y por las cuales podemos romper con Dios por un pecado mortal, como también usarlo para tenerlas nada más sin romper con Él, como el hermano mayor. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.